El título de esta jornada, 25 años construyendo identidad, indica muy bien cómo el proyecto que se gestó en el Arzobispado de Valladolid en 1988 era tan potente y tan atractivo que fue rápidamente asumido no solo por las restantes diócesis de la Iglesia de nuestra comunidad autónoma, sino también por la Junta de Castilla y León. Esto se lo hemos oído anteriormente a Carlos Aganzo. Y lo han apoyado también instituciones financieras como cajas de ahorros, empresas industriales o comerciales que han contribuido pues, de una manera muy generosa a su financiación. En suma, era un proyecto que desde el principio Castilla y León reconoció como propio y que de hecho ha llegado a convertirse en una seña de identidad en el ámbito nacional y fuera de nuestras fronteras. En las imágenes que voy a poner, para empezar, se refleja cómo desde el inicio existió en las edades del hombre la voluntad de proyectarse más allá del marco autonómico. En esta fotografía, tomada con ocasión de la presentación del proyecto en la Moncloa, se puede ver a los autores de la idea, don José Belicia Berzosa y don José Jiménez Lozano, y a sus estrechos colaboradores, doña Loisa García de Battenberg y Pablo Puente Aparicio, y junto a ellos, José María Aznar, presidente entonces de la Junta de Castilla y León, acompañado por Miguel Ángel Cortés y Josefa Fernández Arrufe, y también por don Sebastián Bataner, cuyo apoyo incondicional desde sus puestos directivos en las cajas de ahorros ha servido de respaldo económico al proyecto. Esta foto es ya un testimonio histórico. En esta otra fotografía se recoge el momento de presentar las edades del hombre a Su Majestad el Rey con la presencia del entonces arzobispo de Valladolid, don José Delicado Baeza, a quien hay que agradecer su solícita atención y seguimiento en toda aquella aventura. Los reyes de España refrendaron la propuesta con la presidencia honoraria de sus exposiciones, siempre inauguradas por algún miembro de la familia real. El propósito cultural de las edades del hombre fue claramente expuesto desde el principio por don José Belicia, a quien en este momento yo también deseo dedicar mi recuerdo y mi homenaje. En el prólogo del catálogo de la exposición celebrada en Valladolid en 1988 lo presentaba con estas palabras: la Iglesia de Castilla y León quiere, con este proyecto cultural, las edades del hombre, prestar a través de su patrimonio un servicio a nuestro pueblo y a nuestra tierra y despertar el amor y la pasión por el patrimonio histórico-artístico de nuestra región. Este servicio se llevaría a efecto mediante la muestra de los bienes culturales y artísticos reunidos por la Iglesia a lo largo de los siglos en las diócesis de Castilla y León. En el mismo catálogo, los 11 obispos de las diócesis castellano-leonesas hacían suyo el proyecto, con estas palabras: la Iglesia de nuestra región castellano-leonesa quiere ofrecer una muestra selecta de su patrimonio con fines de estudio, educación y deleite, porque este patrimonio se creó no con fines de lucro, sino de servicio en su doble dimensión religiosa y cultural. Esa es toda su razón de ser. En estos textos y en todos los escritos posteriores de los sucesivos comisarios siempre se ha dejado constancia de esa voluntad cultural indisolublemente unida a la labor de apostolado que siempre estará presente en el espíritu de la Iglesia. Y no podía ser de otra forma, porque uno de los rasgos que definen la actuación de la Iglesia cristiana a través de los tiempos ha sido su intención y su capacidad de incidir culturalmente en la sociedad. Sin tener en cuenta su papel como educadora, creadora y difusora de cultura, no sería posible trazar el desarrollo histórico de Occidente a partir de los inicios de la Edad Media. El entorno visual que nos rodea se tejió alrededor de las iglesias que vemos. Y lo mismo ocurre con las obras artísticas que se conservan en nuestros museos. Cuando se cumplen 25 años del nacimiento de las edades del hombre, hay ya perspectiva suficiente para valorar su aportación y la repercusión que ha tenido en los diversos campos de cultura. ¿Cómo se ha desarrollado el proyecto cultural y cuáles han sido sus consecuencias? Se puede decir que la acción cultural de las edades del hombre se ha manifestado en dos niveles íntimamente relacionados.
Por un lado, las actividades que han tenido lugar en un espacio y un tiempo concretos, y este es el caso de las exposiciones, que eran la esencia misma del proyecto. Y también, como complemento, los congresos, cursos, simposios, jornadas que han venido realizándose a lo largo de estos años. Pero por otro lado están todas las funciones de soporte que se realizan con continuidad en el tiempo y que constituyen la infraestructura que ha permitido la larga duración, con mucho éxito, de la propuesta inicial, y a ello se debe que el proyecto haya podido desarrollarse mucho más allá de lo previsto. En esto la Fundación ha sido la piedra angular. La importancia de las edades del hombre es que ha afrontado sus actuaciones de acuerdo con las exigencias culturales de nuestra época y sobre todo con métodos de la ciencia moderna, en estrecha colaboración con los organismos que oficialmente están dedicados a la cultura, como son los departamentos universitarios, bibliotecas, museos, centros de restauración, etc. Voy a hablar, en primer lugar, de las exposiciones. Tengo que referirme en primer lugar a las exposiciones porque han sido el objetivo y el medio a partir del cual se iba a materializar el proyecto. Todos saben que en principio solo se pretendía realizar 3 exposiciones en las que se mostraría el patrimonio cultural de Castilla y León. En Valladolid se mostraría lo relativo a las artes plásticas, en Burgos los libros y documentos y en León el patrimonio musical. Pero el éxito de estas exposiciones y de la de Salamanca, que se realizó a continuación, ha hecho que su número haya alcanzado ya la cifra de 18, sin que la serie haya concluido. Y quizá haya sido necesario crear y mantener, entonces, por eso, la infraestructura logística. Las exposiciones habían sido, desde el siglo XVIII, que es la época de las grandes transformaciones sociales, una forma de divulgar y dar a conocer al pueblo, que a partir de entonces sería el gran público, diversos aspectos de la ciencia, de la economía y del arte. Por lo general, las exposiciones estaban a cargo de organismos estatales o privados, pero la Iglesia también tuvo la iniciativa de presentar obras artísticas, especialmente con ocasión de algún acontecimiento importante. En España se anticipó la diócesis de Burgos con la exposición llamada de arte retrospectivo, celebrada en 1921 con ocasión del 7º centenario de la construcción de la catedral. En 1952 se presentaba en Barcelona la Exposición Nacional de Arte Eucarístico o Antiguo durante la conmemoración del 35 Congreso Eucarístico Internacional. Sus catálogos eran todavía al uso antiguo y contenían casi simplemente la enumeración de las piezas. La exposición que posteriormente se celebró en la iglesia de San Esteban de Burgos, titulada La Historia de la Salvación, en 1984, ha sido también invocada como un precedente de las edades del hombre, pero tampoco tuvo un catálogo adecuado. Paso ahora a referirme a las exposiciones de las edades del hombre. En este esquema resumo los puntos que me parecen importantes de destacar y a los que me voy a referir a continuación: el concepto, la preparación de la exposición, la muestra de las obras. El rasgo que caracteriza las exposiciones de las edades del hombre y lo que las diferenciaba de las exposiciones de su momento es su planteamiento conceptual y su mensaje literario. Las obras no se mostraban en ellas agrupadas por cronología, artistas o estilos de la historia del arte, como era acostumbrado, sino como un discurso con argumento y dividido en capítulos que narraba una historia a la vez espiritual y humana en la que la imagen era la sustentadora del mensaje. La idea fue concebida conjuntamente, como ya se ha dicho tantas veces, por don José Belicia y por el escritor y poeta vallisoletano don José Jiménez Lozano, galardonado, entre otras distinciones, con la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes en 1999 y con el Premio Cervantes de Literatura en Lengua Castellana en el año 2002, entre cuyo riquísimo caudal de publicaciones de las que hemos oído referencia también esta mañana,
quiero recordar dos vinculadas estrechamente con las edades del hombre, que son Los ojos del icono, publicado en 1988 a raíz de la primera exposición o en relación con la primera exposición, y Estampas y memorias de 1990, especialmente en relación con las edades del hombre. Jiménez Lozano fue quien tuvo a cargo el soporte literario de estas exposiciones, de las primeras exposiciones. A él se debe el nombre de las edades del hombre, que evoca la clasificación en etapas de la vida humana que se encuentra en nuestra más antigua enciclopedia del saber, que son las etimologías de San Isidoro, donde se dedican también no solo a las edades del hombre, un capítulo, en el libro noveno, el capítulo segundo, sino también dedica unos capítulos a las edades del mundo. En las edades del mundo se refiere a la división del tiempo en el mundo y llega hasta la sexta edad, en que ahí se cita al rey Recesvinto, que es cuando él estaba escribiendo, claro. En el Cronicón de Nuremberg o la Crónica de Schedel, que es una historia universal ilustrada, escrita por el médico Hermann Schedel, publicada en 1493, los tiempos de la humanidad están divididos igualmente por edades. Aquí pueden ver Prima Etas Mundi. Y esta obra, no por casualidad, encabezó la primera exposición de Valladolid. El título de las edades del hombre es, pues, una cosmogonía y una historia del hombre a través de los ojos de la fe, cuyo relato se ha presentado en cada exposición bajo planteamientos variados y con muchos matices continuamente renovados. De la división en capítulos de corte literario, que es también una de las novedades de estas exposiciones, puede servir de ejemplo el índice de la de Valladolid, puesto que estamos en su año de conmemoración. Esta división ha sido en todas las exposiciones un apoyo para la memoria, porque se recuerda mejor las obras asociadas bajo un tema y ligadas entre sí por un argumento. Esta forma de exposición ha sido después repetidamente utilizada por otras exposiciones, quizá a lo mejor no como una réplica directa de las edades del hombre, que a lo mejor sí, sino también por la oportunidad del procedimiento y quizá porque las edades del hombre había conseguido encontrar una fórmula adecuada a la nueva exigencia de los tiempos. Al contenido narrativo de las exposiciones de las edades del hombre se le ha añadido en algunos momentos un propósito conmemorativo para resaltar la importancia de una efemérides en una localidad local determinada. De esta manera, las edades del hombre, al hacer coincidir la exposición con una fecha significativa, han contribuido a difundir y valorar muchos aspectos de nuestra historia. Este ha sido el caso de las exposiciones del Burgo de Osma, que conmemoraba el 14 centenario de la fundación de la diócesis, la exposición de Zamora, que conmemoraba el 1100 aniversario de la diócesis, Testigos en Ávila, el 5º centenario de la muerte de Isabel la Católica, Monacatus, conmemoraba el milenio de la fundación del monasterio de Oña, Credo, la conmemoración del Año de la Fe. Voy a referirme ahora a la preparación de las exposiciones. Aunque la exposición se pueda percibir como un hecho puntual con una duración concreta, su elaboración exige una preparación previa que requiere la actividad conjunta de muchas personas y colectivos. Desde el inicio de su planteamiento existió el propósito de que las exposiciones de las edades del hombre tuvieran un nivel de calidad muy alto y pudieran competir con las grandes exposiciones estatales que se hacían por aquel tiempo, tanto nacionales como internacionales. Con este fin, los comisarios sucesivos de las mismas, cuya relación pueden ver ustedes en la pantalla, han contado con la colaboración de profesionales de todos los sectores, tanto intelectuales como técnicos. El primer paso en la preparación de las exposiciones es la selección de piezas. Aunque los sucesivos comisarios han estado siempre especialmente involucrados y han tenido una participación muy activa, han estado respaldados por comisiones de expertos, de modo que la selección pasaba por una serie de filtros que garantizaban que las obras elegidas fuesen oportunas para ilustrar ese discurso,
bien por su calidad o bien por su originalidad. El proceso de selección ha exigido recorrer diferentes localidades de cada diócesis y en algún caso se han producido hallazgos que en nuestra época ya no suelen ser frecuentes, como ocurrió con la atribución a Pedro de Mena de la imagen de la Inmaculada de Saucelle, en Salamanca, que se expuso en Ciudad Rodrigo, muy semejante a la que se conserva en la iglesia de San Antolín de Tordesillas, atribuida al mismo autor por Martín González y que se expuso en Valladolid en 1988. En el proceso de selección se descubrieron también en la pared de la izquierda de la capilla de San Juan Evangelista de Doctor Grado en la Catedral de Zamora unos arcosolios funerarios que habían permanecido ocultos tras un muro de ladrillo y en su interior había esculturas hispanoflamencas. Otra tarea previa a la exposición propiamente dicha es la restauración. En principio, para la restauración de las obras que se presentaban en las exposiciones, se acudió a los servicios de organismos como el Centro de Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León, del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, y en los momentos de trabajo más intenso incluso se solicitó la ayuda de talleres de diferentes diócesis, de restauradores particulares y de empresas privadas. Posteriormente, las Edades del Hombre establecieron un taller propio de restauración bajo la dirección de Silvia Lorenzo, y este taller tenía su residencia en el monasterio de San Bernardo de Valbuena. Este taller es uno de los elementos de actuación permanente. En estas diapositivas podemos ver cómo son estos talleres, y en esta otra diapositiva podemos ver el momento de la restauración de la creación de Eva de la iglesia de San Juan Evangelista de Portillo, que se expuso en Valladolid y además recientemente en Arévalo. Y también allí se restauró la Inmaculada de Murillo del oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, que aunque no participó en las Edades del Hombre, participó en la exposición de la Inmaculada celebrada en la Catedral de la Almudena de Madrid. También se restauró allí en Valbuena. Otra de las obras restauradas en el taller de las Edades ha sido el grupo del llanto sobre Cristo muerto de la Iglesia de la Magdalena de Valladolid, de Alejo de Bahía, que había sido muy transformada por una policromía del siglo XVIII y que en la exposición de Segovia de 2003 se pudo ver bajo su aspecto original con los colores y la expresión que tuvo primitivamente. En esta diapositiva pueden ver la diferencia que existe entre la pieza antes de haber sido restaurada y después de haber sido restaurada. En todos los casos, las restauraciones se han realizado teniendo en cuenta los criterios vigentes en nuestra época. Otro de los signos de identidad de las exposiciones de las Edades del Hombre y que ha tenido repercusiones culturales de diversa índole es el haber instalado sus exposiciones en las catedrales. Cuando se inició el proyecto, esta posibilidad no estaba prevista. Y, de hecho, para la instalación en la exposición de Valladolid, en un primer momento se pensó ocupar el Museo Catedralicio y una sola de las naves de la catedral, o bien las estancias altas situadas sobre las capillas laterales. La insuficiencia de estos lugares para albergar una muestra con un número tan elevado de obras, 209 en Valladolid, así como la falta de otras salas de dimensiones adecuadas en Valladolid, terminó por vencer la prevención acerca de un emplazamiento que no solo tenía que cumplir con su propio ministerio litúrgico, sino que comportaba una significación simbólica muy poderosa. La catedral pasaría temporalmente a convertirse en un museo. Para esta tarea, don José Belicia confió en el arquitecto Pablo Puente Aparicio, cuya formación humanística hizo del encargo materia de estudio como diálogo entre el edificio receptor y la exposición. Sus proyectos y soluciones han sido siempre muy afortunados y han contribuido poderosamente al éxito de las exposiciones. Un resumen de sus primeras instalaciones en las Edades está recogido en el Anuario de Castilla y León de 1993. En la pantalla vemos
la inteligente concordancia entre las instalaciones provisionales de Valladolid y la arquitectura del edificio. Pablo Puente tuvo a su cargo la instalación de 9 de las ediciones, incluida la que tuvo lugar en Amberes. Desde la exposición celebrada en Nueva York, bajo el título Time to Hope, esta labor de instalación ha sido continuada por el Laboratorio de Fotogrametría de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, en las personas de Jesús Ignacio San José, Juan José Fernández y Francisco Morillo, a cuya experiencia sigue encomendado este trabajo. Estas intervenciones efímeras han mostrado temporalmente a los templos bajo un aspecto diferente, en parte por su limpieza e iluminación, pero sobre todo por esa compartimentación arquitectónica interior que, por un lado, eliminaba el monumento y, por otro lado, suscitaba en los espectadores un nuevo interés gracias al atractivo de las partes descubiertas que se contemplaban con ojos nuevos. Las 11 catedrales de las diócesis y después otros edificios religiosos han disfrutado de esta situación. Durante el tiempo que duró la exposición de Valladolid hubo ocasión de ver la catedral con una hermosura que nunca se había visto. Yo creo que tampoco todavía se ve así. Eso fue un mérito de Pablo Puente, en parte por su montaje tan estudiado que realzaba las líneas maestras y el ritmo de las proporciones de la arquitectura herreriana, y en parte también por la iluminación. En la exposición dedicada a los libros en Burgos, hubo un pequeño cambio en tanto en cuanto fue la única que no utilizó el espacio del templo, sino las galerías baja y alta del claustro, comunicadas mediante una rampa que unía los dos niveles. Pablo Puente tomó en esa ocasión como referencia el laberinto a partir del Beato de Liébana, del Beato de Tábara, de una ilustración del Beato de Tábara, donde se ve el laberinto y junto a él, pues a los escribas que trabajaban en la ilustración de los manuscritos. Y quizá influido también por la asociación actual entre biblioteca y laberinto que se encuentra en escritores como Jorge Luis Borges o Humberto Eco. El concepto de laberinto fue tenido presente también para el trazado y el sistema de circulación de la Catedral de Ávila. Aunque no he podido encontrar fotos, quiero recordar el aspecto mágico y transparente que producía el exterior de la Catedral de León iluminada de noche durante la exposición. Una iluminación que pudo haber sido discutida, pero que le daba una apariencia nueva a la catedral. En Salamanca se levantó una plataforma que ocultaba la mesa de altar y permitía ver de cerca las pinturas del hermoso retablo de los hermanos Deli. En Ávila se cubrió el altar mediante la construcción de un teatro con gradas desde donde contemplar el retablo de Pedro de Berruguete, del maestro de Santa Cruz y de Juan de Borgoña. En Segovia se elevó el suelo del crucero y el coro para evocar el Monte Calvario. Pero aunque estos aspectos pudieron haber resultado especialmente llamativos, en cada una de las exposiciones se ha tenido que superar un reto para acomodar el espacio expositivo al edificio receptor. En alguna de las ediciones, la exposición ha tenido varias sedes, con mayor expansión e incidencia en el entorno urbano. Este fue el caso de Zamora, donde la catedral y todo el ámbito catedralicio se ocupó el museo, el claustro, el templo, pues fue acompañado por las instalaciones en los antiguos laboratorios municipales y en la iglesia de San Isidoro. En Astorga la exposición tuvo una prolongación en el Palacio Episcopal, obra de Gaudí. En Ponferrada se levantó una estructura que sugería el camino de peregrinación, un puente de las estrellas para comunicar la Basílica de Nuestra Señora de la Encina y la iglesia de San Andrés. En Arévalo ya la exposición ha ocupado 3 iglesias, Santa María, San Martín y El Salvador. Y en el año 2011 la exposición tuvo su sede en 2 ciudades distintas, en Medina del Campo y Medina de Río Seco. Cada una de las exposiciones no solo ha dado lugar a la limpieza y restauración de los propios edificios, sino a la recuperación de los entornos urbanos y, en relación con ellos, un gran movimiento económico. Como parte de las transformaciones del espacio interior de las catedrales y como un medio más para complementar el mensaje y hacer atractiva la visita,
Se ha incorporado en cada muestra una serie de elementos añadidos siempre originales. En Valladolid fue la recreación del claustro de Valbuena y la celda de un convento teresiano de clausura. En Ciudad Rodrigo hubo un curiosísimo efecto de agua en torno a la pila bautismal con peces que se movían al andar los visitantes. Chapoteaba el agua, una cosa muy curiosa. La diapositiva no da idea de lo gracioso que era aquello. Todas las exposiciones han estado acompañadas, además, de efectos audiovisuales capaces de incrementar el interés con la sorpresa y con la formación complementaria y de adaptar también las exposiciones a lo que es el signo del arte de nuestros días. Junto al acondicionamiento de los templos, el montaje de las piezas ha requerido asimismo la aplicación de métodos museológicos actuales, lo que ha implicado la intervención de expertos para resolver la gran variedad de problemas que planteaba la acomodación de muy diversos tipos de obras. Desde los inicios y a lo largo de 7 ediciones tuvo a su cargo la supervisión del montaje doña Luisa García de Battenberg, durante muchos años directora del Museo Nacional de Escultura y reconocida con muchísimos honores. Le siguió en este cometido don Antonio María García Ibeas, que realizó esta tarea durante otras 7 ediciones. Y creo que en las 4 restantes ha sido don José Ángel Fernández de Larrea quien lo ha realizado con los respectivos comisarios. En estas exposiciones las obras se veían sin esfuerzo, con el espacio y el equilibrio que requerían y con las condiciones de iluminación, conservación y seguridad precisas. Lo mismo en Valladolid, he puesto 2 ejemplos, Valladolid y Astorga. Pasamos ahora a referirnos a las obras. A lo largo de las 18 ediciones se han mostrado cerca de 4.000 obras. Aunque algunas, muy pocas en proporción, hayan figurado en más de una, el esfuerzo que representa el haber seleccionado y presentado un conjunto tan elevado es ya un hito que muy pocos procesos expositivos pueden aspirar a igualar. Si bien en estas exposiciones ha sido siempre determinante el interés iconográfico de las obras que ilustran el relato, se ha tenido muy en cuenta la calidad. Como no podía ser de otra forma, han estado presentes a lo largo de las 18 ediciones obras de los más grandes maestros de la historia del arte, tanto españoles como extranjeros. Todos hemos podido ver obras de Fernando Gallego, Gil de Siloé, Diego de Siloé, de Pedro y Alonso Berruguete, de Juan de Juni, de Luis de Morales, del Greco, de los Arfe, de Gregorio Fernández, de Alonso Cano, de Goya, de Luis Salvador Carmona. Con ellos no agoto la serie ni necesito recurrir a imágenes para evocarlos porque están en la mente de todos. Y junto a ellos, pues obras anónimas de máxima calidad. En las exposiciones de las edades del hombre, todas las manifestaciones artísticas han tenido cabida. El repertorio de obras que se han mostrado en ellas abarca prácticamente todo el espectro de las artes y han podido satisfacer la curiosidad de personas con intereses muy diferentes. Junto con obras de escultura y pintura, se han mostrado una cantidad ingente de obras de orfebrería, marfiles, tapices, sargas, ornamentos sagrados de todas las épocas, arte de las antiguas colonias hispánicas, arte musulmán y de los países orientales, documentos, libros cantorales, partituras musicales y obras de todos los tamaños, desde miniaturas a pasos procesionales, y también obras más modestas y rescatadas de su función de servicio al culto en las pequeñas iglesias de los pueblos. Cada una de las ediciones ha dado importancia preferente a algún tipo determinado de manifestación artística en función de su relato. Esto es lo que se pretendió de forma explícita en las 3 exposiciones iniciales, Valladolid, Burgos y León, pero las siguientes fueron enriqueciendo el panorama al poner el énfasis en aspectos concretos. No es posible referirme a todas las obras que se han expuesto, pero voy a presentar algunos ejemplos como recuerdo y sugerencia de esa gran riqueza mostrada al público. He sido muy arbitraria a la elección y no he seleccionado piezas que a lo mejor sean las principales, pero me parece que para mí tienen una significación. En Valladolid, las obras tenían por objeto mostrar el tesoro de las artes plásticas que el pasado había legado a la comunidad castellano-leonesa. Por esa razón se buscaron obras especialmente impactantes, algunas de las cuales requirieron en aquel momento un notable esfuerzo para su traslado, como el apostolado de piedra de la iglesia de San Juan de Alba de Tormes, obra románica de finales del siglo XII.
También se expusieron allí las pinturas murales procedentes del monasterio de Santa Clara de Toro, ahora en la iglesia de San Juan de los Caballeros de la misma localidad. Estas pinturas habían sido descubiertas a mediados del siglo XX en el coro del convento de Clarisas y posteriormente arrancadas de los muros. Aunque previamente y a raíz de la restauración habían sido expuestas en Madrid, su muestra en Valladolid les dio una nueva popularidad. Como ejemplo de los 8 fragmentos conservados y expuestos, he elegido esta bella epifanía. Los murales están firmados por Teresa Díez, aunque se discute que ella fuera su autora. Y por último, quiero hacer referencia al gran juicio final sobre tabla procedente de la iglesia de San Nicolás de Burgos, en el que culminaba el recorrido. Para aquella ocasión fue restaurado y liberado los repintes que lo ocultaban en parte y mostrada al público por primera vez en su aspecto original. Recientemente se ha expuesto de nuevo en Arévalo. En esta diapositiva se puede ver cómo estaban emplazados el apostolado y el gran tondo, el gran semicírculo del juicio final en la exposición de Valladolid, ¿no? Lo ven ustedes perfectamente. En Burgos, los libros y documentos fueron los protagonistas y allí se expusieron, junto con bellísimos códices ilustrados, obras de interés puramente histórico y científico, como el Palimpsesto de León, debajo de cuya escritura del siglo IX, realizada sobre un pergamino raspado de 2 códices anteriores, se perciben las huellas de textos del siglo VII y VIII, lo que le convierte en una joya paleográfica. Como no podía ser menos, al coincidir con la reciente celebración del Año de la Fe, he querido traer al recuerdo esta ilustración de la fortaleza de la fe en el Códice en Vitela de Alfonso de Espina, realizado en el escritorio de Burgo de Osma en 1464. En ella se muestra una visión simbólica que es muy del gusto del siglo XV, del terrible combate librado entre las fuerzas del bien y del mal para defender el castillo de la fe. Y también, por su curiosidad y por su gracia, he traído esta ilustración del manuscrito sobre papel de Martín de Villaside, titulado Zoología y consejos morales a don Juan de Austria, de cerca de 1570, conservado en la biblioteca del monasterio de la Vid. En la página derecha hay una alegoría de la cetrería con su rótulo: es industria señora del ave que va volando y de la que está criando. Y un texto que explica el contenido. Aquí recuenta el autor el linaje de todas las aves. Comienza de la cetrería de halcones, azores, gavilanes y todo debajo de palabras donosas. Y junto a él, pues, la firma de Martín de Villaside. Y en la página izquierda está representado Dédalo, personaje mitológico que se fabricó unas alas para volar. En torno a esta figura hay una serie de comentarios moralizantes que dicen: hallo que es monstruosidad en un ingenio tan grave de hombre hacerse ave. Y luego dice también: mucho se puede hacer, pues hubo quien industriase alas con que volase. Y como se trata de moralizar, concluye que el amor de Dios y del prójimo son las 2 alas con las que se sube a la gloria. La exposición de León estuvo dedicada a la música en todos sus aspectos. Se muestra como pura creación a través de notaciones en cantorales y partituras, de lo que sirve de ejemplo este bello antifonario visigótico mozárabe del Archivo Catedralicio de León de mediados del siglo X. Se sugiere también a través de las representaciones en los cantorales y en las pinturas de los personajes que tañen sus instrumentos. Y también se hace patente en la presencia de los propios instrumentos antiguos conservados, como este arpa del siglo XVIII en las Carmelitas Descalzas de la Encarnación de Ávila. En León se expuso también una colección valiosísima de los cantorales de la Catedral del Burgo de Osma, que estaban ilustrados por un pintor anónimo que se conoce con el nombre de Maestro de Osma.
No he traído las ilustraciones principales, pero he traído una de las ilustraciones marginales que son tan bellas como las principales. En esta vemos a unos pastores, uno de ellos tocando la gaita gallega. Pero la exposición de León no se limitaba simplemente a ser un escaparate de la música en el pasado, sino que abrió, o de las ilustraciones de la música del pasado, sino que se abrió el camino para la elaboración de composiciones nuevas, como la cantata con música de Pedro Izpurúa y letra de Jiménez Lozano, que ha sido interpretada de nuevo este mismo año con ocasión de la celebración del 25 aniversario. A través de las Edades del Hombre se ha editado la Misa Solemnis de Pedro Legido y diversas obras de música antigua. La cuarta exposición, celebrada en Salamanca, dio cabida al arte de nuestros días. En ella se establecía el contrapunto entre el arte del pasado y las nuevas formas de interpretar al hombre bajo las propuestas más atrevidas. En ella se podía ver al Ecce Homo de Gregorio Fernández del Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid, y también a este personaje, ese es el título, de Juan Miró, que nos transporta al mundo del onírico. En esa exposición se mostraba asimismo cómo a través del lenguaje expresivo de nuestros días se podía captar el sentimiento religioso del hombre actual. Ilustran bien este aspecto las obras del escultor Venancio Blanco, de las que he elegido el Nazareno, que tienen ahí delante, y el Manzano de San Juan de la Cruz, inspirada, esta última, en unos versos del Cántico Espiritual, cuyo precioso texto aparece escrito en la escultura. Debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada, allí te di la mano y fuiste reparada donde tu madre fuera violada. La escultura fue encargada por la comisión organizadora de la exposición de Salamanca. Es, por lo tanto, propiedad de las Edades del Hombre y ahora se muestra en el centro del claustro del monasterio. En el Burgo de Osma se puso especial atención en el legado arqueológico desde los fundamentos culturales de la antigua Osma, cuya excavación ha aportado un importante legado. Estas piezas procedentes de varios yacimientos, cuando se expusieron, eran inéditas, se publicaron allí. En la edición de Palencia titulada Memorias y Esplendores se dedicó un capítulo a los escultores y pintores que habían tenido su cuna o su asentamiento en los territorios palentinos, y en ella se podían ver obras de primera calidad, como estas tablas de Pedro Berruguete, procedentes de un retablo desmontado en Paredes de Nava, y obras de sabor muy popular, como este San Sebastián de la iglesia Villamuriel de Cerrato, de un escultor mediocre que tuvo muchísima fama en Palencia a finales del XV, que es Alonso de Portillo. La exposición de Palencia fue también la primera donde uno de los capítulos estaba especialmente dedicado a América. El arte hispanoamericano ha estado de una manera o de otra presente también en todas las exposiciones. En Zamora se incorporaron aspectos de la cultura popular como muestras de una creatividad no normativa, pero de profundo arraigo. Se reconocen tradiciones que se han conservado solo en lugares puntuales, como el zangarrón de Sanzoles, una especie de diablo, el tafarrón y la madama de Pozuelo de Tábaraz, que se celebran el 26 de diciembre en relación con el solsticio de invierno, o los carochos de Río Frío de Aliste, y también allí se mostraban ropas tradicionales como la famosa capa parda de la tierra de Alba y Aliste. En la exposición de Ávila, que vino a coincidir con la celebración del 5º centenario de la muerte de Isabel la Católica, se exhibieron las dos parejas de esculturas orantes de los Reyes Católicos realizadas por Pedro de Mena. Esta que vemos delante para la Catedral de Granada, y esta otra para la Catedral de Málaga. Se realizaron los dos grupos fueron realizados entre 1675 y 1678. De todas maneras, fue un reto conseguir el juntarlas con aquella ocasión. Las exposiciones de las Edades del Hombre, ante todo, han sido concebidas en función de la iconografía. En ellas se han podido ver obras de tema poco conocido e incluso sorprendente. Como ejemplo, quiero recordar
el tapiz de la Redención de la Catedral de Palencia, que ofrece en forma condensada todo lo que ha sido el mensaje de las edades del hombre, tanto en su aspecto histórico, pecado de Adán y Eva, Moisés recibiendo las tablas de la ley, la adoración del becerro de oro, la anunciación, escenas de la pasión y muerte de Cristo, que están representadas en el fondo como simbólico. Presidida la composición por el árbol del paraíso, que reverdece delante de la cruz, tiene en primer término unos personajes que aluden conceptualmente a la idea del hombre redimido y de los textos que dan las claves para su redención. Se ha dicho incluso que podía haber unas claves protestantes, luteranas, en el contexto. La exposición de Ciudad Rodrigo fue especialmente curiosa por las obras de sentido figurado y simbólico, aunque no fuesen de gran calidad, como este pintoresco Niño Jesús de la Pasión, procedente de la iglesia de San Frontis de Zamora, atribuido a Diego Díaz Ferreras, o a este Niño Jesús sobre la nave del convento de San Esteban de Salamanca. No son obras especialmente artísticas, pero muy graciosas. Y en la misma exposición figuraron estas dos obras, esta escultura de Cristo sobre la piedra fría, esperando el momento de ser clavado en la cruz, que es un tema muy frecuente en los Países Bajos, derivado de la espiritualidad mística, pero no tanto en España. La obra procede de los talleres de Amberes y se encuentra en la capilla de San Enrique de la Catedral de Burgos. Y a su lado, el Cristo fuente de vida del polémico convento desalojado de Carmelitas Descalzas de Medina de Río Seco. Su tema procede de un grabado del grabador flamenco Jerónimos Guilleris, y al ser trasladado a la pintura resulta muy crudo, yo diría que casi gore, por usar la terminología actual de aquello que es muy, muy sangriento. He traído estas imágenes porque me parecen muy curiosas y llamativas. Quiero recordar también algunas obras que prácticamente... también quiero decir que una gran novedad iconográfica fue el Cristo en actitud de resucitar de Venancio Blanco, que se expuso en Salamanca. A Cristo siempre se le había representado después de haber resucitado, pero nunca en el acto mismo de la resurrección, y aquí lo vemos. Quiero también ver obras que prácticamente se dieron a conocer en las edades del hombre. Este es el caso de las yeserías del Palacio de María de Molina en el Real Monasterio de las Huelgas de Burgos, que se expusieron en Ávila y que hasta entonces es que habían permanecido guardadas en el convento. También se expusieron dos obras hasta entonces desconocidas de Alejo de Bahía: Las lágrimas de San Pedro, que estaba entonces en una colección particular y que ahora está en la colección Godia, y Santa Ana leyendo, que sigue todavía en una colección particular. En Ciudad Rodrigo hubo ocasión de ver desmontado el tambor giratorio del retablo mayor de la Cartuja de Miraflores, realizado por Gil de Siloé, con la oportunidad de observar el conjunto de los 6 relieves a los que en el emplazamiento originario solo se permite ver uno en cada momento litúrgico del año. Ahí tienen y he traído este dibujo para que se hagan idea de cómo es este artilugio que hace mover las escenas en el retablo de Miraflores. Es un tambor que gira y que permite cambiar los relieves. Los relieves son estos, son maravillosos y se pudo ver de cerca. Es una ocasión absolutamente única. Los visitantes de las edades del hombre han leído las obras en función de su interés o de su nivel. Han sido examinadas por estudiosos que han aportado revisiones actualizadas. Han sido un apoyo visual y una experiencia muy importante para nuestros estudiantes. Han transmitido un mensaje de fe para los creyentes. En la exposición Time to Hope, celebrada en la Catedral Protestante de San Juan el Divino, los espectadores menos habituados que en Europa a las imágenes sagradas lloraban de emoción. Y también ha permitido que los habitantes de las localidades de las obras seleccionadas valoren todavía más su patrimonio y lo cuiden. Y para todos ha sido un medio para disfrutar con la belleza inmediata de las obras expuestas. Las obras
se han manifestado en su carácter de obra abierta, en la que, según Umberto Eco, una misma imagen ofrece diferentes niveles de lectura en función del receptor. En cualquier caso, el variado repertorio icónico expuesto está contribuyendo a mantener vigentes en una sociedad cada vez más laica las claves para interpretar nuestro entorno marcado por un pasado muy largo bajo la impronta del cristianismo. El considerable acopio iconográfico de las exposiciones contribuye de una forma muy directa a mantener vivos los códigos interpretativos de un lenguaje que puede desaparecer en el olvido. Las exposiciones de las Edades del Hombre han buscado, además, facilitar siempre la transmisión del mensaje para la comprensión de la obra y para que fuese asequible a todos los visitantes. Para eso se han realizado en los primeros momentos guiones de mano y más tarde audioguías, visitas guiadas por licenciados de Historia del Arte contratados temporalmente, una labor muy provechosa como aprendizaje y como práctica, y creo que hay que felicitarles por el esfuerzo enorme que han puesto en su labor. Paso ahora a referirme a la acción permanente de las Edades del Hombre. Una consecuencia permanente de la exposición han sido los catálogos. En el proyecto de las Edades del Hombre este aspecto ha sido afrontado de acuerdo con los criterios científicos del momento, a la manera de los catálogos de las grandes exposiciones nacionales e internacionales celebradas en los museos estatales, tanto en lo referente al formato como al contenido. El aspecto visual de los catálogos es magnífico, tanto por su presentación como por la maquetación. Es de justicia recordar aquí a Adolfo Calleja, diseñador de la portada del catálogo de Valladolid, con las letras y el motivo que ha quedado como logotipo. El contenido científico de las Edades del Hombre pues es extraordinario. Las Edades del Hombre ha acudido tanto para los capítulos de introducción como para el estudio y catalogación de las obras expuestas a especialistas cualificados tanto en el ámbito eclesiástico como en los centros de investigación de todo el país. Las fichas de las obras aportan datos técnicos, el estado de la cuestión, la bibliografía actualizada en el momento de la redacción y su reproducción fotográfica, de modo que constituyen un amplísimo material de grandísima utilidad para los estudiosos. No es posible citar aquí todos los nombres de las personas que han intervenido. Si tienen la curiosidad de ojear los catálogos es abrumador, pero al menos deseo dedicar un recuerdo a los que nos han dejado, espero alguno se me olvidará, a Elisa Bermejo, especialista en pintura flamenca, a Jonás de Castro, director del Archivo Diocesano de Valladolid, a Amelia Gallego, especialista en rejas, a Martín González, catedrático de nuestra universidad, a Alfonso Pérez Sánchez, catedrático de Madrid, a Guadalupe Ramos, profesora de Valladolid, especialista en románico zamorano, a Mando Represa. Están en nuestro recuerdo todos ellos. En la mayor parte de los catálogos se incluye al final la presentación y justificación de la intervención arquitectónica, lo que supone un cúmulo de experiencias de valor museológico que por su carácter perecedero se hubiera perdido de no haberse recogido en estas publicaciones. En cualquier caso, un contingente de conocimientos de una grandísima amplitud. El proceso de publicación de los catálogos ha representado también un gran esfuerzo editorial que ha tenido que atender aspectos de coordinación, fotografía, maquetación e ilustración, con la intervención de excelentes profesionales muy comprometidos con su tarea que trabajan en la sede de las Edades del Hombre. La labor formativa de las exposiciones ha tenido su prolongación a través de las actividades de centros y asociaciones culturales que se han interesado por sus contenidos y promovido las visitas de sus alumnos y de sus socios. Paso ahora a referirme en breve, unas palabras, a la Fundación Las Edades del Hombre. El éxito de las primeras exposiciones, Salamanca fue visitada por 1.300.000 personas, alentó a los obispos de las 11 diócesis castellano-leonesas a crear la Fundación Las Edades del Hombre para dar continuidad al proyecto. Se planteó precisamente durante esa exposición de Salamanca y del Congreso Internacional sobre Fe, Arte y Cultura en 1993. La Fundación aparece como ya institucionalizada por primera vez en el catálogo de la exposición del Burgo de Osma de 1997 y cuya finalidad está especificada en los estatutos como la promoción de la cultura a través de los siguientes instrumentos: conservación, promoción, desarrollo,
protección, fomento y difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural que poseen las 11 diócesis católicas en Castilla y León. En el año 2002, la Fundación estableció su sede en el monasterio de Santa María de Valbuena. Para este efecto, se remodelaron las dependencias correspondientes en la hospedería. En las nuevas instalaciones se crearon aulas, se creó un departamento de Historia del Arte en el que licenciados universitarios atienden la tarea de documentar el patrimonio. Desde allí se lleva también la labor editorial de los catálogos y se promueven exposiciones y nuevas exposiciones y actividades. Como infraestructura, dicho departamento cuenta con un centro de digitalización destinado a reproducir el patrimonio documental de los archivos eclesiásticos de Castilla y León, con vistas a su preservación y consulta. Del taller de restauración ya he hablado. La Fundación Las Edades del Hombre está presidida rotativamente por los obispos de las 11 diócesis, en la actualidad por don Carlos López Hernández, obispo de Salamanca, y dirigida sucesivamente por los sucesivos secretarios generales, cuya relación muestro en la pantalla. La Fundación es un vehículo del cual la Iglesia de Castilla y León se sirve para integrarse en la sociedad de nuestros días a través de su extraordinaria capacidad de dinamizar los más variados sectores culturales. A través de ella, las edades del hombre están presentes en los acontecimientos relacionados con promoción y conservación del patrimonio, como la Feria de Restauración y Gestión, la Feria Internacional de Turismo o la Feria Internacional del Turismo Interior. Y muestra también en ellos sus actividades. En el mismo sentido de servicio y cooperación, la Fundación Las Edades del Hombre, a partir del 19 de junio del 2012, ha suscrito un convenio con la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, en sus comunes objetivos de conservar dicho patrimonio y difundir el arte y la cultura en la comunidad castellano-leonesa. En el momento actual, Las Edades del Hombre ha recibido el refrendo del Pontificium Consilium de Cultura que ha patrocinado la exposición Credo. Y en su andadura, la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Cultura y Turismo, ha sido el apoyo imprescindible para este proyecto. Y termino con esta fotografía tomada con ocasión de una de las presentaciones a la prensa de la exposición Credo, presidida por el secretario general don Gonzalo Jiménez, por Alicia García Rodríguez, consejera de Cultura y Turismo, y por don Jesús García Burillo, obispo de Ávila, en cuya diócesis se celebraba la exposición. Pido disculpas, quizá porque me he excedido en el tiempo, no sé si ha pasado la hora, pero tengo la sensación de que esto ha sido solo un pobre bosquejo de la tarea cultural realizada por las Edades del Hombre. Es una empresa que continuará con éxito porque está conducida por las mejores manos y los castellanos leoneses debemos de sentirnos agradecidos. Muchas gracias.